¿Eh? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque una vez más, un jueves más, estamos reunidos, Señor, en esta reunión de hombres, en este formato, Señor, digital. Gracias porque tu presencia está entre nosotros y quieras tú bendecirnos, Señor, con tu presencia, con tu gracia, con tu favor, Señor, con tu Espíritu Santo, que podamos transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros en este día y que podamos recibirlos en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, te amamos, te damos gloria y honra, Señor Jesús. Eres nuestro Dios y te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor Jesús, eres el centro de esta reunión y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Amén y amén. Veníamos estudiando el Evangelio según San Juan. Así que si tienen la Biblia ahí, hoy nos toca el capítulo 7. Vamos a ir leyendo. Bueno, vamos a ir leyendo el capítulo 7 y lo vamos analizando entre todos, ¿eh? Yo voy leyendo y cada tanto freno y vamos analizándolo. Hoy nos tocaría el 7 y el 8. El 8 es muy largo, así que vemos hasta dónde llegamos. Casi seguro que no lo vamos a completar, pero vamos avanzando y vemos hasta dónde llegamos en este jueves. ¿Eh? Pero bueno, comenzamos a leer el capítulo 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 7. Y dice así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, hasta ahí la primera parte. Jesucristo andaba en Galilea, que era una de las provincias del territorio en el momento en que se movía Jesucristo, en el territorio de Israel. Galilea era una provincia. De ahí él había... Nazaret estaba en Galilea, en esta provincia. Y ahí se había criado, se había formado Jesucristo. Y también de ahí, de Galilea, había tomado a sus discípulos. Los 12 discípulos los toma de esta provincia, Galilea, que era parte del reino de Israel, del pueblo de Israel. Entonces él estaba andando en esta zona de Galilea, y sus hermanos le dicen: andate a Judea, que era otra provincia. Él estaba en Galilea junto con sus hermanos. Cuando dice hermanos acá, eran los hermanos de sangre. Jesucristo tuvo más hermanos, ¿no? Él era el mayor de todos, pero él era, digamos, el sostén de la familia. Entonces, los hermanos de él, de sangre, le dicen en el versículo 3, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, y que se vaya al territorio de Judea, como diciendo, andate de acá. O sea, querés hacer las obras que estás haciendo, manifestate al mundo y demostrar que sos, quién sos, y realmente que los demás puedan ver que si lo que vos hacés es verdad o no. Pero hacelo en otro lado, te están diciendo, no acá. Sus hermanos de sangre no creían en él. Si bien él era el hermano mayor,
pero no creían en él que era el Mesías. Muchas veces cuesta creer cuando una persona es la que menos te creen siempre son las que más cerca están, porque te conocen, en el caso de Jesucristo no, pero te conocen tus dificultades, tus debilidades, conocen tus fracasos, y muchas veces a las personas que nos rodean les cuesta creer lo que Dios está haciendo en nosotros. Muchas veces pasa. A veces hay gente, digamos, exterior a nuestra familia que por ahí nos cree más, porque no tienen ese vínculo cercano. Muchas veces en la familia cuesta. Le ha pasado quizás a cualquiera de ustedes que por ahí predicarle a un familiar le cuesta, es difícil. Y quizás a otra persona que no está en el círculo familiar es como más fácil, como que recepcionan más el mensaje. Pero bueno, quizás a nosotros también. ¿Cuántas veces algún familiar nos predicó y no le dábamos bolilla? Y vino otro de afuera y nos compartió el mensaje y aceptamos a Cristo y comenzamos a creer. Siempre el vínculo, el círculo familiar es el más difícil de conquistar. No es imposible, obviamente. La palabra hay promesas para la familia, ¿no? Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Uno tiene que seguir creyendo, pero también tenés que entender que siempre la familia es mucho más difícil. Y no te digo complicada, pero que crean en uno y que crean en lo que Dios está haciendo en nosotros, a veces cuesta que la otra persona lo entienda y crea realmente. Esas personas se ganan simplemente con el testimonio. Obviamente que tienen que compartir el mensaje, pero se ganan con el testimonio. Con las cosas que, digamos, que Dios hace materialmente, no digo que son las posesiones, pero que se vea realmente un cambio en lo externo. Entonces, esas obras externas, ese trato de Dios con nuestra vida, en donde limpia nuestro testimonio, en donde limpia, qué sé yo, la forma de hacer las cosas. Quizás antes las hacíamos de una manera y ahora que tenemos a Dios se ve reflejado. Entonces, de esa forma la familia es cuando empieza realmente a creer. Es a través del testimonio, no es otra forma, que empiezan a creer. En este caso, en el relato, los hermanos de Jesús no creían en Jesucristo porque se había criado con ellos y sabían, lo conocían, y cómo el Hijo de Dios. Y este es el que se crió con nosotros. Entonces eran reacios a creer que Jesucristo era el Mesías. Entonces le dice, bueno, andate a Judea, andate a otro lugar y seguí con las obras que estás haciendo, y bueno, si sos realmente el Mesías, manifestate al mundo, que los judíos, si te aceptan los judíos, si te aceptan los religiosos de ese momento, bueno, ahí sí, pero mientras tanto, andá a hacer esas cosas en otro lugar, andá a hacer esos milagros en otro lugar y manifestate realmente si es que realmente sos el Mesías. Te estaban diciendo eso en este relato. Entonces le dicen, había una fiesta, por eso andá a la fiesta y manifestate allá. Y él dice, no voy a ir porque mi tiempo no ha llegado. Él estaba esperando el tiempo, su tiempo, en Dios. Él no se manifestaba al mundo a la velocidad de la velocidad humana, de las personas que querían, sino que el tiempo y la velocidad la pone Dios. Hay un tiempo para todo. En este momento todavía él no subía a Jerusalén, Judea, porque todavía no había llegado el tiempo de su crucifixión. Su tarea, la que le dio el Padre, fue de ir y predicar el Evangelio por todas las ciudades, hasta que llegara su tiempo de ir a la cruz. Entonces todavía no llegaba el tiempo de Cristo para subir a Jerusalén. En el 8 dice, subid vosotros, y dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, en esta provincia que yo les digo, que era donde se había criado Jesucristo. En el 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno,
pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, a los religiosos. Él decide ir encubiertamente a esta fiesta. Primero le dice que no, pero él después decide ir, pero no manifestándose tal como él era, sino encubiertamente, dice, ¿no? Y la gente no creía en él, porque ellos, como siempre le he comentado, esperaban otro tipo de Mesías, ¿no? Un Mesías sencillo, humilde, que iba arriba de un burrito. Si bien había sido profetizado eso también, pero ellos esperaban otro tipo de líder. El Mesías que esperaban, y aún sigue esperando el pueblo judío, es un Mesías, es un líder político, un líder que los salve de la opresión de los enemigos. Pero lo que Dios le envió fue un líder espiritual, un libertador, pero en lo espiritual, porque en lo terrenal todavía sigue siendo lo mismo. La libertad que tenemos, la luz que tenemos, es en el ámbito espiritual. Todavía estamos en la tierra y tenés que seguir luchando el día a día, tenés que seguir viviendo. Cristo viene a tu vida, pero se produce el cambio en tu ser interior, no en lo exterior. En algún momento se manifiesta en lo exterior con las bendiciones, ¿no? Pero el verdadero cambio, cuando uno acepta a Cristo, cuando reconoce a Cristo como Dios, como Salvador, se produce en el interior, en donde todavía el ojo humano no puede llegar y no ve ese cambio. En el cambio en el alma, en el espíritu. Después, con el paso del tiempo, si uno permanece, si abraza la fe, si abraza los mandamientos de Dios, esos cambios internos se van exteriorizando. Pero comienza siempre en nuestra vida interior. Por eso nosotros los que estamos ahora conectados, ahora Samuel salió, pero realmente sabemos que el cambio es interior, que algo sucedió en nuestro interior y que por eso es que ahora nos atraen las cosas de Dios, cuando antes quizás no queríamos saber nada de Dios. Cuando antes ni nos interesaba, quizás pasábamos por la puerta de una iglesia y ni siquiera nos persignábamos, ¿viste? Como a veces que hacen los católicos, que solamente es eso. Pero ahora realmente nos atrae las cosas de Dios, nos atrae la palabra, por eso nos juntamos los jueves, por eso tenemos este grupo, que es porque algo sucedió en el interior de cada uno de nosotros. Es que le impactó el Espíritu Santo en nuestras vidas y produjo ese clic que ahora realmente queremos este cambio y que permanezca este cambio en nosotros. Y vamos viendo con el paso del tiempo los frutos de nuestra decisión de fe, ¿no? De seguir a Cristo, que es lo más importante. Que es, creo que, la decisión más importante que puede llegar a tomar una persona en la vida, decidirse por Cristo. Amén. Bien, dice en el 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Miren ustedes lo que hizo, se mandó al templo, al medio del nido de víboras, por decirlo de una manera, ¿no? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá y la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. La gente se maravillaba con la autoridad y con cómo enseñaba él. Y se preguntaba, ¿dónde estudió? Porque se estipulaba en esa época uno elegir un maestro y estudiar. Son muy estudiosos, los judíos muy estudiosos de la palabra de Dios, de los 5 primeros libros del Pentateuco, ¿no? Y de la ley, digamos, son muy estudiosos. Y se maravillaban diciendo, ¿y este con quién estudió? Porque se conocían quién estudiaba con quién, ¿no? Se tomaba un maestro y se iniciaba el proceso de conocimiento de la ley. Y llegaba a ser un doctor en la ley, o un escriba, o un fariseo, por el conocimiento estricto que tenían de la ley. Pero se metían en un proceso de estudio intensivo. Es como si hoy fueras, qué sé yo, a la universidad. Uno cuando va a la universidad
pasó el proceso, ¿no? Obviamente, del jardín, de la primaria, de la secundaria, y llegaste a la universidad. Y entonces aparece Cristo con unos conocimientos, con una doctrina, y se preguntaban, ¿de dónde salió este? Dice, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Encima de Galilea, que de esta región, se sabía que eran gente inculta. De Galilea no salían los cráneos, digamos, de Israel. Hola, de vuelta, Samuel, de vuelta, bien. Bueno, estamos en el versículo. Sí, estábamos en el versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino que de aquel que me envió. Él enseñaba lo que el Padre le había encomendado. Lo que él sabía, lo que él compartía, las enseñanzas las había recibido directamente del Padre. Para eso lo envió Dios al mundo, ¿no? A predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice el 17, y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Acá Cristo le está haciendo referencia al cuestionamiento que le hacían. ¿Se acuerdan que leímos en la vez anterior? Que había sanado a un paralítico en el día de reposo, que había hecho un milagro de sanidad en el día de reposo. Entonces lo cuestionaban a Jesucristo por eso. Entonces dice, ¿están enojados conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Él tenía poder para sanar cualquier día, no simplemente en el día de reposo o fuera del día de reposo. ¿Qué mejor hacerlo en un día? El día de reposo era el día que debían consagrar a Dios. Debían dedicar ese día al estudio de la palabra, a la búsqueda de Dios. Entonces en ese momento le cuestionaban a Cristo por qué había hecho eso si no estaba, como en la ley no estaba permitido. Pero no estaba permitido en mandamientos humanos. ¿Cuánto más? ¿Qué mejor que un día una persona sea sana? ¿Qué importa si era un día de reposo o no? La persona tenía una necesidad y Jesucristo la suplió a esa necesidad. Y era un caso de enfermedad, de sanidad. ¿Cómo no? ¿Por qué cuestionar eso? Pero sin embargo, el religioso siempre, el fariseo en este momento de la historia, cuestionaba todas esas cosas. ¿No? Como que le buscaban el pelo al huevo, digamos. ¿No? La pelusa del durazno. Buscaban siempre algo para acusarlo o para menospreciarlo. El 24 dice, no juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto también sirve para nosotros hoy, en la actualidad, porque dice, no juzguéis según las apariencias. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro cotidiano, nos pasa que por ahí juzgamos a las personas por la apariencia. Por si tiene plata, si no tiene plata, o por si es alto, por si es bajo, por si es lindo, por si es feo, por si es rubio o es morocho. O sea, muchas veces caemos en eso de juzgar por las apariencias. Muchas veces por ahí pensamos, qué sé yo, que una persona común nos puede traer un mensaje de Dios, y a veces sí. Al más sencillo,
quizás a un joven, a un adolescente, lo juzgamos porque es joven y que sabe, ¿qué me va a hablar? Y a veces Dios puede utilizar a una persona así, joven o niño, y Dios nos habla a través de una persona así. O porque es pobre, o porque tiene una apariencia que por ahí no nos agrada, según nosotros, ¿no? Menospreciamos a las personas y no debemos juzgar a eso. O por si alguien está pasando por algo difícil, o cometió una falta o un pecado y ya le caemos, ¿viste? Juzgándolo. Y uno nunca sabe las luchas que tiene interna cada persona. Por esas vallas que tiene que ir saltando, que quizá nosotros las hemos pasado, pero a otra persona le cuesta un poco más. Entonces, al desconocer las luchas internas que tiene cada persona, caemos en eso de juzgar, ¿no? Y Dios no nos pide eso, no nos manda eso, que entremos a juzgar. Nosotros no hemos sido puestos a ser jueces de nadie. En todo caso, si tenemos que juzgar, juzguemos nuestra vida, ¿no? Para mejorar, para tratar de ayudar a otros, para tratar de bendecir. Si vamos a juzgar, juzguemos nuestros propios actos. Y si empezamos a mirarnos, vamos a encontrar fallas en nuestras vidas y que obviamente con la ayuda de Dios las debemos mejorar cada día, ¿no? Porque uno debe cada día intentar ser mejor cristiano, pero sin caerle al hermano juzgándolo. Dice en el 25, decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. La gente, los religiosos ya en este momento, en el capítulo 7, tempranamente ya lo querían matar a Cristo, porque los desafiaba y rompía todas las estructuras establecidas hasta ese momento. Y la gente ya estaba empezando a creer. Creían, la multitud ya lo empezaba a seguir. Y se preguntaban, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este? Hacía muchas señales, ¿no? Milagros, prodigios, sanidades. Y realmente mucha gente empezó a creer en él. Pero obviamente se resistían las personas que no les convenía o esperaban otro tipo de Mesías. Pero aquí ya la multitud empezaba a seguirlo. El 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ya lo querían meter preso, ¿no? Al tipo que hacía buenas cosas, lo querían meter preso, porque no les convenía, no le cerraban, ¿no? las cuentas a ellos, a los fariseos y a los principales. Dice, entonces Jesús todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? No entendían las palabras de Cristo.
Aquí estaba hablando de que él iba a morir en la cruz y que iba a volver al Padre. Obviamente no se lo decía con esas palabras, sino de una manera que ellos no pudieran entender. Les estaba diciendo lo que iba a pasar, pero ellos no entendían, ¿no? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. ¿Y a dónde yo estaré? Ustedes no pueden venir. Entonces el 37 dice, en lo último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes de los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En estos versículos, en el 37, 38 y 39, está hablando del momento que iba a comenzar, que es la era del Espíritu Santo, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que estábamos hablando al principio, que el cambio lo produce Dios en nuestro interior, es a través del Espíritu. El Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu, entonces empiezan a correr esos ríos de agua viva. Comienza a producirse el cambio desde adentro hacia afuera. En algunos, la velocidad de este proceso de cambio es distinto en todos, ¿no? En cada uno es distinto. Hay cosas que las captamos rápidamente, que enseguida las asimilamos, y hay otras personas que por ahí le cuesta un tiempo más. Es según la apertura que uno tiene en su corazón hacia las verdades de Dios, pero no quiere decir que el proceso de transformación se detenga. Son distintas velocidades, cada uno tiene una velocidad de crecimiento distinta, pero siempre el proceso que Dios hace en nuestras vidas siempre va avanzando. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de la obra del Espíritu Santo. El 39 lo aclara, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe este sello en el corazón, en el Espíritu, y empieza la transformación de Dios del ser humano. En ese momento, cuando uno cree, comienza el nuevo nacimiento, comienza la restauración, comienza la regeneración. Lo que habla más adelante la Biblia sobre la regeneración, cuando nuestra alma es nuevamente calibrada, porque se descalibró por la desobediencia, se descalibró por la caída del hombre. Entonces nosotros nacimos todos en desobediencia. Entonces cuando venimos a Dios, venimos en obediencia y empezamos a caminar y a vivir la vida cristiana en obediencia. Uno rechaza la desobediencia, rechaza la rebelión, rechaza quizás la ignorancia, porque muchas cosas las hacemos por ignorantes. No es un insulto lo que quiero decir, lo que quiero decir es que uno desconoce ciertas cosas, entonces al desconocerlas, al ignorarlas, comete errores porque desconoce. Entonces, ahora que venimos a Cristo, la luz se enciende en nuestro interior y comenzamos a vivir la vida que a Dios le agrada. Comenzamos a vivir una vida según lo que está escrito, según lo que Dios dejó estipulado en su palabra. Y esto es simplemente el ejercicio de nuestra voluntad. Amén. Bien, avanzamos, dice en el 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Acá se empiezan a preguntar, ¿no? No dice la Escritura, menospreciando, ¿no?
como de Galilea puede salir algo bueno, de Nazaret, que era de donde él se había criado, ¿no? Dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y era verdad. La Escritura decía que Ahí lo reconoce. desde la genealogía, digamos, sí, ¿no? Desde el linaje de David, del rey David, y de la ciudad de Belén, era de donde iba a venir el Mesías. Pero estaban desconociendo que Cristo venía del linaje de David y que había nacido en Belén. Jesucristo lo único que hace en Belén es nacer. Después se traslada hacia, digamos, al norte y va a Nazaret, que es donde se cría. Él se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, tomó ese nombre porque él se formó en Nazaret. Nazaret era una ciudad donde, que formaba parte de la provincia de Galilea. Es como, qué sé yo, es como ahora Tandil, que está dentro de la provincia de Buenos Aires, algo similar así. Supongamos que él nació, una persona que nace en Mar del Plata, pero nació nomás, se viene a vivir a Tandil y se cría en Tandil. Y uno, qué sé yo, absorbe todo lo que uno se siente tandilense porque sí, naciste en Mar del Plata, pero naciste nada más. Se cumplió la profecía de que iba a nacer en Belén, pero después se forma en Nazaret. Entonces, ellos se preguntan, no, a ellos no les coincidía, no les cerraban, digamos, los números, por decirlo así, proféticos, ¿no? O sea, pero si la profecía dice que iban a nacer en Belén, y de Galilea puede salir algo bueno, se sabía que Galilea era menospreciada, como vos decís, Julián, los menospreciaban a los galileos porque los sentían que eran incultos. Las personas de Galilea hacían trabajos rústicos, por eso Jesucristo llegó a ser carpintero, ¿no? Porque todos esos trabajos así de rústicos, de tipo artesanos, e inclusive Pedro, que era pescador, se los tenía como personas rústicas, duras, sin culpa, sin educación. Entonces decían, ¿cómo puede de una provincia inculta puede venir el Mesías? Y el Mesías tiene que ser una persona estudiosa. Se cuestionaban, ¿y este de dónde estudió? Porque hay una lógica humana que dice a vos que tenés que estudiar, tenés que ir a una buena, qué sé yo, a una buena facultad, a una buena universidad, a un colegio privado. Entonces, supongamos que uno dice, si va a venir un presidente de una nación, se supone que estudió en una buena universidad, que estudió en un buen colegio privado, ¿no? Esa es la lógica humana. Entonces, no les cerraba a ellos esto. No sabían de dónde venía, no sabían de dónde había estudiado, y encima venía de una zona que era menospreciada en su lógica humana, ¿no? Pero ahí se cumple la palabra que dice que aún de lo vil y lo despreciado, Dios lo toma, ¿no? No es que Cristo era despreciado y vil, pero lo formó en una zona, en una región, en un territorio que sí era menospreciado. De ahí lo llevó Dios a formarlo, para romper quizás esa lógica humana, ¿no? Que aún de lo vil y lo despreciado, Dios toma a alguien y lo puede transformar y lo puede cambiar. Esa palabra sirve para nosotros también, para que aún nosotros no nos menospreciemos, porque lo que Dios puede hacer en nosotros es poderoso y es transformador y puede cambiar. En Jesús tiene el poder a través del Espíritu Santo en transformar cualquier persona, la mente y el corazón. Una persona puede haber hecho las atrocidades que hizo, pero si se arrepiente y viene a Dios, lo puede hacer de ese ser salvaje, como un león salvaje, lo puede transformar en un humilde corderito, ¿no? Obediente y perdonado y limpiado por la sangre de Cristo, y lo puede transformar en una persona de bien, siempre y cuando la persona, ¿no? Ejerza su voluntad y el deseo de querer de querer cambiar, porque todo comienza con querer cambiar. Cuando uno llega a un punto en su vida que diga, yo ya no puedo vivir más así, necesito cambiar, quiero cambiar.
Entonces es ahí cuando Dios puede obrar, cuando abrimos nuestro corazón y Dios puede obrar. Amén. Dice el 44, y algunos de ellos, perdón, el 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. También, así como más gente lo seguía a Cristo, más gente quería llevarlo preso, ¿no? Que lo metan preso, aprenderlo, dice la palabra, y ajusticiarlo. Pero ninguno le echó mano, dice. El 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hablaba con una autoridad que realmente los alguaciles eran, digamos, la policía del momento, ¿no? Eran las personas que eran enviados para aprender a la gente. Y dice, jamás hombre ha hablado como este, con la autoridad que tenía. Yo calculo que cada vez que lo escuchaban hablar a Cristo, los paralizaba, algo te conmovía en tu interior, porque era Jesús. Cuando vos te encontrabas con él, algo sucedía, ¿no? Era imposible que no te suceda algo, que no, digamos que tenía como ese, no digo encanto, pero es ese poder que él tenía de convencimiento y de creer, che, o por lo menos, che, no será este el Mesías. Al final no tendrá razón, no será este, porque lo estaban esperando, pero esperaban otro tipo de Mesías, pero en algún momento cuando lo escuchaban hablar, dice, si vos lo escuchabas hablar, es como viste esa persona que te convence, que le comprás todo lo que vende, y viene uno con unos cuchillos y lo escuchás hablar y le comprás todos los cuchillos. ¿O no, Julián? Te convencía, poder de convencimiento. Dice el 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Estaban diciendo las personas que estaban en eminencia, que tenían poder de decisión, sean religiosos o políticos, dicen, ninguno de nosotros hemos creído. Como que la gente que creía en Cristo era digamos, la plebe, ¿no? El descarte, el común de la gente. Pero ninguno de renombre había creído en Cristo. Entonces le dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, que no tiene estudio, por decirlo de una manera, maldita es. Aún los maldecían por eso. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Porque Galilea no, digamos, no producía gente de estudio. No producía gente pensante, digamos, según la doctrina de ellos o la enseñanza. Que Galilea producía gente rústica, gente sin educación, digamos. Ahí no entendí en ese último. ¿Cuál? Tiene el 51. El 51 dice... El 49. O en el 49, ¿quién está hablando? Ahí está hablando los fariseos. Los fariseos le están hablando a los alguaciles, que le preguntan, ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo apresaron? ¿No? Veré 47 dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Porque los alguaciles, que eran los que lo tenían que meter preso, le dijeron, nunca hemos escuchado hablar a una persona de esta manera, como que lo fueron a aprender, pero se quedaron paralizados, ¿no? No lo pudieron agarrar, no lo pudieron prender. Dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, como él habla, como él enseña. Entonces como que
se quedaron paralizados, no lo pudieron agarrar. Entonces los fariseos le dicen, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Le explican a los alguaciles. Ninguno de nosotros hemos creído en él. Ustedes también han sido engañados, como que la gente estaba siendo engañada, ¿no? Por un supuesto charlatán. Entonces, en el 49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, aquellos que estaban creyendo en Cristo, maldita es, porque... Eso lo están diciendo los gobernantes. Sí, los fariseos. Bien. Ahí está. Los fariseos que eran los estudiosos y los religiosos del momento. Entonces dice, ninguno de nosotros ha creído en él. La gente que cree en Jesucristo, le está diciendo en este momento, son gente que no tiene estudio. Son gente que lo siguen porque no saben, porque desconocen. Esa gente es maldita, maldita por el desconocimiento de la ley. Dice, por eso dice, en el 52 dice, Nicodemo salta, digamos, a defenderlo a Cristo, ¿no? Dice, Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos, de los religiosos, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es como en todo juicio. Primero, cuando vos vas a juicio, tenés el derecho de que te escuchen, de tener vos una exposición y de defender tu inocencia. Acá lo querían agarrar porque sí, porque no les caía bien, porque estaba atrayendo las multitudes, porque estaba haciendo cosas que a ellos no les convenían. Porque para ellos estaba tomando un lugar de Mesías que no les correspondía a ellos, porque no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un estudioso, un religioso, uno que se sepa dónde estudió, que venga con el certificado de nacimiento, che, yo nací en Belén y soy de la familia de David. Y si bien eso lo tenía, pero no lo mostraba. No lo mostraba. El nacimiento ya había sucedido y él, cuando se presentaba, era Jesús de Nazaret, donde él se había criado. Dice, escudriña y ve que de Galilea, el 52, y que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca había habido un profeta de esta región de Israel, de Galilea. Entonces cuestionaban eso. ¿Cómo? Este viene de Galilea, pero si nunca se levantó un profeta, nunca se levantó alguien de Dios de Galilea. Entonces como que no, por eso, no le cerraba a ellos humanamente, no le cerraban los números humanos, pero Dios sí tenía todo bien arreglado y bien planificado lo que Dios iba a hacer, ¿no? Quizá lo hizo para esto, ¿no? Para que romper las estructuras, y hoy podamos entender esto también, que Dios rompe estructuras sociales también, o estructuras que nosotros mismos levantamos y terminamos menospreciando a aquellas personas que Dios realmente puede usar o puede transformar, para no caer en eso de que solamente las personas estudiosas son las que tienen acceso a Dios, cuando en realidad cualquiera que se arrepiente y se acerca a Dios tiene un contacto directo con Dios. Simplemente basta con una oración de arrepentimiento sincero, alcanza para uno comenzar una relación con Dios. Y que Dios pueda transformar nuestra vida y aún así que Dios pueda usar nuestras vidas. Quizás para bendecir a otros, para llevar un mensaje directamente de Dios, uno nunca sabe, porque en la medida que uno se predispone a Dios, Dios vuelca sus dones sobre nosotros y podemos inclusive traer una profecía de parte de Dios y simplemente somos un hombre común y corriente, como somos quizás en este grupo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cuánto te queda?
¿Cuánto te queda? Me queda 4% de batería. Está al horno. Bueno, de todas maneras, yo lo estoy grabando. Bueno, si desaparezco, ya sabes. Bueno, cualquier cosa después lo ves por YouTube, el final. Yo lo estoy grabando en Zoom. ¿Viste con los cuartitos? Yo lo estoy grabando, así que los que están viendo el video, después lo pueden seguir. Yo lo voy a subir más tarde al canal de YouTube y así lo pueden continuar. YouTube. ¿Eh? El video del jueves anterior no lo subiste tú. No, el video anterior no lo subí. Tuvimos que hacer algunos ajustes, estuvimos ahí hablando, pero por ahí capaz que después grabo otro. Porque no lo pude subir. Con razón no te encontré. No lo subí. Hace 2 jueves que no subí nada. Porque uno se me trabó y el otro decidí esperar un poquito para subirlo y si no generamos otro. Lo hicimos medio apurado. El jueves pasado no me terminó gustando porque lo hicimos muy acelerado. Porque yo tenía pensado hacer 2 capítulos por encuentro, pero la realidad es que son muy largos los capítulos. Tiene mucha carga, tiene mucha enseñanza y no sirve si... Sí, aparte está bueno eso de debatirlo, como estamos haciendo, está buenísimo. Claro, por eso. Entonces, claro, sí. Por ahí, si no terminamos 2 capítulos, no importa. O sea, 1 y 1,5, 1,25, no importa. Nos llevará un poco más de tiempo, pero no sirve hacerlo acelerado porque no... Marce, antes de que te vaya, por ahí vamos a ir programando, quizá el jueves que viene ya nos empezamos a juntar con la reunión física. Bueno, Así que ya si todo marcha bien, ya le anuncio, Marce, antes que te vayas, a Néstor, a Julián, y bueno, los que están viendo el video, que el próximo jueves ya, si Dios mediante, si anda todo bien, nos empezamos a juntar de vuelta en la peluquería. dale. Ya hablé con el pastor, bueno, hasta 10 personas, viste que nos permiten, las reuniones de hasta 10 personas. Obviamente no vamos a compartir mate y vamos a usar el tapabocas. Vamos a ir con todo con tapabocas para resguardarnos, para cuidar a todos. Y más que nada, viste que por ahí... Si te llevas tu mate, sí, el agua caliente va a estar. Agua va a haber. Pero bueno, si alguno... No se ofendan si alguno no es para compartir, de última, yo tengo 2 o 3 mates, pero tratemos de ser coherentes y tratar de cuidar al otro y cada uno que toma mate, sí, por prevención, hasta que todo... El que avisa no traiciona. Claro, por prevención, nada más. Bueno, Marce, nos vemos. Néstor, ¿estabas diciendo algo? El tema de la distancia, averiguaste cómo es. Y ¿Nos permiten ahí entrar? El distanciamiento estamos muy justos, sinceramente, porque el espacio físico, por eso son 10 personas como máximo. Si fuéramos 8, mejor. Y bueno, en el grupo vamos a ir poniendo y el que quiera ir, que vaya confirmando, y llegamos hasta 8, 10 como mucho. Si podemos ser 8, mejor, por el espacio, más que nada por el espacio físico. Claro, que yo tenía entendido que todavía era 1 metro de distancia por persona. ¿1 metro? Metro. Sí, por eso. Entramos los 3. Por eso estamos... De hecho, se reformó. No. Por eso estamos viendo si volvemos, que confirmen. En el grupo vamos a ir comunicándonos. Los que quieran ir, si vemos que superamos los 10, y vamos a tener que hacer 2 reuniones. Por ahí hacemos una un día y otra otro día. Y los vamos a tener que dividirlo al grupo sí o sí, porque no... Lo importante es que también que nadie quede afuera. Pero bueno, lo tendremos que dividir en grupos de 5 o de 6 personas. Y bueno, y en el otro quedará, qué sé yo, los que quieran ir también. Hacemos un mix. Sí, yo quedo afuera, olvidate. ¿Por qué? Y 70 años no permiten eso. Bueno. Por eso, de todas maneras lo estamos charlando. No es que algo que recién lo estamos generando. ¿No hay posibilidad de que quede grabado también?
y bueno, a ver esa para que forma. no pueda. Bueno, pero de última vos te podés conectar por esto, por WhatsApp, vamos a seguir, por WhatsApp vamos a seguir, Por eso, está bueno. por WhatsApp vamos a Ahí seguir. puede estar eso. Ahí está bueno, sí. Sí, no, interesante. Mirá, lo vamos armando, viste que todo esto es sobre la marcha, sinceramente. Para mí está durando más de lo que uno esperaba, pero bueno, ¿qué va a ser? Es como viene la mano y lo vamos armando. En todo caso, seguimos, nos juntamos los que quieran ir y otro grupo nos vamos turnando los que quieran estar por WhatsApp. Claro, claro. ¿Eh? Está bueno. De alguna forma lo vamos acomodando. Pero bueno, va a ser más o menos así. Bueno, continuamos, así ya un par de versículos más y ya le vamos dando un cierre, pues ya tenemos una hora de transmisión y gracias a Dios no se ha cortado nada, salvo, bueno, los muchachos, bueno, Marcelo, Samuel, con Oscar. Dice, arrancamos el 8, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿No? Se la traen a esta mujer que la toman en el mismo acto de adulterio, como que la estaban esperando, ¿no? Para mí estaban esperando, habían preparado todo, ¿no? Inclusive quizás le pusieron una carnada para engancharla. Porque también, en este caso, la traen a la mujer delante de Cristo. Bueno, la historia ya la conocen, ¿no? La mujer adulta. Pero no traen al tipo, al hombre que estaba con ella. ¿Por qué no lo traen al hombre? Que el hombre era inocente y ella era culpable. En todo caso, si había que apedrearlo, era apedrearlo a los dos. Me parece a mí, ¿no? Para una falta de este tipo de lo que es adulterio, si está diciendo, la encontramos en el mismo acto de adulterio, el adulterio quiere estar relacionado con que la persona era casada, la mujer era casada, ¿no? Y por eso la ley condenaba este tipo de actitudes. Aún desde el principio Dios había anunciado y había advertido que a él no le agradaba el adulterio, ¿no? En uno de los 10 mandamientos dice, no adulterarás. Dios ya estaba determinado a condenar este tipo de acciones. Y Dios sigue siendo el mismo Dios. Lo mismo que a él, digamos, que él aborrecía desde el principio, lo sigue aborreciendo hoy. Y tenemos que comprender esto, que esto es una falta, si bien es todo es pecado, ¿no? Porque lo que cometemos siempre son pecados y nosotros somos los que le damos niveles. Pero por algo también lo especificó bien dentro de los 10 mandamientos. Quiere decir que hay un secreto que tiene que ver con el compromiso y con la responsabilidad que uno toma. Porque uno cuando... La fidelidad, cuando el compromiso y el pacto que uno hace, con la otra persona, ¿no? De no llegar a ese tipo de traición. Que lamentablemente el ser humano, si Dios lo estipuló en los 10 mandamientos, quiere decir que hay algo en nuestra naturaleza que lo atrae hacia eso. La palabra de Dios está llena de promesas, pero también está llena de advertencias, ¿no? De llamadas de atención. Muchas veces nos gusta a nosotros leer las promesas. Nosotros acá yo en casa tenemos acá no sé si se ve ahí, son las perlitas, ¿no? Yo se la traje a mi señora para que las lea, me las regalaron, y uno saca las perlitas, ¿no? Las perlitas son las promesas de Dios. Y todos los días vos sacás una o dos y, ¿viste? Como que te dan fuerza, te dan energía, te motivan, ¿no? Y son todas promesas, son todas buenas. Pero a mí me gustaría alguna vez ver alguna cajita de esta con advertencia.
cuidado con esto, cuidado con aquello. El ¿Eh? Deuteronomio, Claro, las maldiciones. claro, Deuteronomio, un Levítico, ¿viste? Eh, con advertencias, porque muchas veces, por eso te digo, nos pasa todo, ¿eh? No es que muchas veces miramos mucho las promesas de Dios, y Dios es fiel, y lo cantamos, y lo adoramos, y está bien. Pero también están las advertencias, como esta: no adulterarás, no darás falso testimonio, no mentirás, ¿no? Porque ya sabemos, no hurtarás, eh, no la idolatría, ¿no? Tantas cosas que Dios advierte que a Él no le agrada, de plano. Y después uno, bueno, pero no es tan así, la va acomodando, y la verdad que uno puede acomodar muchas cosas, pero la palabra de Dios no la puede acomodar. Es como según como viene, como está, escrito está, decía Cristo, y escrito está. Y estaba viendo, no sé si fue ayer, hoy, entonces, que la Biblia es uno de, obviamente es uno de los libros, el más imprimido y vendido de toda la historia de todos los libros. Es digamos, el bestseller, el que más vendido está, más distribución, que más alcance ha llegado de la Biblia. No tiene precedente, por algo será. Y creo que está al alcance, si bien qué sé yo, etnias o naciones que todavía no han sido traducidas a la Biblia a su idioma, pero en líneas generales ha llegado a todo el mundo. Está a acceso de cualquiera a la Biblia. No es que es algo desconocido o algo que está muy lejano. Quizás una persona que recién comienza el camino de Dios, y conseguir una Biblia está hoy por hoy con los celulares a un clic en conseguir esta guía para el ser humano. Y si no tenés, qué sé yo, alguien te la puede prestar, o alguien te la puede regalar. Yo no quiero hablar bien de mí, digo, pero yo he regalado Biblia. Y siempre que regalé una Biblia, digo, la Biblia sirve cuando la lees. Si no la lees, no sirve para nada. Siempre a todas las personas le dije eso. O sea, la Biblia sirve cuando está abierta. Si está acostadita en la mesa, si está acostadita la Biblia en la mesa de luz, no sirve. Si está cerrada, no sirve. La palabra de Dios sirve cuando está abierta y cuando realmente uno la estudia y abraza la verdad. Porque uno puede ir a la palabra de Dios con la intención de conocimiento nada más, ¿no? De conocer la Biblia. Y uno la puede conocer de la tapa a la contratapa, pero el tema es abrazar las verdades que contienen en la Biblia, ¿no? Que se despierte ese amor por la palabra de Dios y incorporarla a tu vida. Porque si no es mero conocimiento, hermano. Es conocimiento humano, es conocimiento bíblico, pero no más que eso. O sea, como que la palabra entra a nuestra mente, pero no baja a nuestro corazón. Y uno puede conocer la Biblia, inclusive puede dar cátedra de la Biblia o pasajes bíblicos, pero lo importante es que baje a nuestro corazón. Ahí está la clave. ¿Eh? Bueno, entonces estábamos con la mujer adúltera y ya vamos dándole un cierre. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y le hacían esto para tentarlo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchos se preguntan qué estaría escribiendo Cristo. Siempre se hacen esa pregunta. La verdad que no lo sé, ¿no? Escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó?
Pregunta a Cristo, ¿no? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Ese pasaje es hermoso. Sí. Pero también tiene una advertencia. Bueno. Tiene una advertencia. Dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿No quedó ninguno? Perfecto. ¿Ninguno te pudo condenar? Perfecto. Yo tampoco te condeno. Pero no peques más. O sea, cortala. Hablando en argentino. Hasta acá llegaste, está bien, yo te perdono, pero cortala. El perdón de Dios consiste en eso, ¿no? Dios te perdona, pero también uno, ¿te acordás el versículo que leímos ayer? ¿No? Proverbio 28:13. Proverbio 28:13, y ya lo buscamos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, acá tenés otra advertencia, alcanzará misericordia. Ahora sí, ibas a decir algo, Julián. No, eso, qué bueno que está el pasaje de cómo los fariseos se acusaban. Sí. Y acusaban. Y siempre, sin misericordia, sin aplicar misericordia, que es algo que nosotros también estamos llamados a eso, a no ser tan estrictos. Si bien uno tampoco puede avalar el pecado, ¿no? Nunca debe uno avalar el pecado. Si uno está al alcance de la mano y decirle, mira, me parece a alguien, ¿no? Me parece que te estás equivocando, siempre debemos hacerlo. No avalar el pecado. Porque... Ayer creo que te había compartido que había sentido en una prédica de amar misericordia con el prójimo y hacer justicia. Y hoy, justo hoy que charlamos algo de eso, la justicia la aplico a mí, no al otro. Claro. Sí, está bien. No, está buena. Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer, ya voy a ir cerrando el video. Les mando un saludo a todos los que están por Zoom. Así ya queda grabado y lo vamos a subir luego.